En este video se va a resolver un problema de dinámica de cuerpos rígidos de una figura compuesta. La figura, esto es un solo cuerpo formado por varias figuras soldadas rígidamente, unidas rígidamente entre sí. Un aro, el aro de centro A, radio 2R y peso 4P, este aro azul, dos barras, la barra ED de centro M en posición vertical, de peso 4P, la barra inclinada JH que pasa por A, o sea que geométricamente el centro de la barra coincide con el centro del aro y también es de peso 4P, y la partícula C que está en la vertical que pasa por B. Este cuerpo está articulado a tierra en B, o sea que este cuerpo, que es un solo cuerpo, está en rotación pura. La partícula es de peso 2P. Entonces, lo primero, esto es un problema de ecuaciones de movimiento, porque lo que están preguntando es la reacción externa, o sea, ¿qué es la reacción en B? Entonces, hay que calcular las componentes de esa reacción, que en este caso, lo más conveniente es tomar una horizontal y una vertical, y luego sumarlas vectorialmente hasta obtener la reacción en B. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hay que hacer es ubicar el centro de masas de esa figura compuesta, porque allí es donde va el peso. Se comienza entonces, lo más recomendable en este caso, para simplificar el trabajo, es colocar un sistema de coordenadas XY con origen en B. Se puede colocar en cualquier sitio, pero conviene más, en este caso, colocarlo en B. Se va a colocar acá entonces la coordenada X y el peso, la coordenada X del centro de masa y el peso de cada una de las figuras. Comenzamos con el aro. Resulta que la coordenada X del centro de masa del aro es 0. Vamos ahora con la barra ED, que es de peso 4P, y la coordenada X de su centro de masa, que es M, es esta distancia que coincide con el radio del aro, que es 2R. Luego, para la barra diagonal y para la partícula, la coordenada X del centro de masa de cada una de ellas es 0, y lo que se coloca en el denominador es el peso total. O sea que la coordenada X del centro de masa de esa figura compuesta es 4/7 de R. De manera similar con la coordenada Y. Se comienza con el aro. La coordenada Y del centro de masa del aro es 2R por su peso, que es 4P. Para la barra vertical, la coordenada Y del centro de masa es 2R, su peso es 4P también. De manera similar para la barra diagonal, la coordenada Y del centro de masa de la barra diagonal es 2R, el peso 4P. Y para la partícula, la coordenada Y del centro del masa de la partícula, que es la misma partícula, es 2 veces el radio del aro, que es 4R, por el peso de la partícula, que es 2P, entre el peso total de todos los cuerpos que forman la figura compuesta. Y esa coordenada es 16/7 de R. Una vez ubicado el centro de masas de la figura compuesta, se procede a hacer el diagrama de cuerpo libre, donde se va a colocar entonces el peso, que es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo en estudio, y las componentes de la reacción externa en la articulación, que es la que nos están preguntando. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre se colocan las componentes. En este caso, se colocaron B sub X y B sub Y, una horizontal y la otra vertical. Lo importante es que sean perpendiculares entre sí y que simplifiquen el trabajo, o sea que la dirección que se está colocando aquí horizontal y vertical es para simplificar el procedimiento. Bien, lo primero que hay que hacer es calcular o resolver el problema dinámico. Resolver el problema dinámico consiste en calcular la aceleración angular de esa figura. Entonces, lo recomendable cada vez que hay rotación pura es tomar momento en el centro de rotación de la figura de estudio, que se va a simplificar la fórmula porque el vector aceleración de B es igual al vector nulo porque es centro de rotación, y además en el diagrama de cuerpo libre, al tomar momento en B, estas dos fuerzas que son incógnitas no producen momento. Entonces, se calcula, para calcular
momento de inercia, el I super B ZZ de la figura compuesta, se hace una sumatoria. Se calcula el momento de inercia respecto a B del aro, luego de la barra ED, de la barra JH y de la partícula C. Para todos esos casos hay que aplicar Steiner. Para el aro, se calcula entonces, sumando el momento de inercia respecto al centro del aro, que está en tablas, más la masa del aro por la distancia desde el centro del aro hasta B, que es donde se está trabajando, elevado al cuadrado. Y de manera similar para cada una de las barras y para la partícula. Bien, para el aro, el momento de inercia de un aro es la masa por el radio del aro elevado al cuadrado, que sería 2R elevado al cuadrado, más la masa por la distancia desde A hasta B elevado al cuadrado, que también es 2R. O sea que para el aro, el momento de inercia respecto a B es 32PR cuadrado sobre G. Para la barra ED sería 1 sobre 12, que este es el valor que sale en las tablas, por la masa, que es 4P entre G, por la distancia desde el centro del aro hasta, del centro de la barra hasta B, que es donde se está trabajando, que es 2 raíz de 2R elevado al cuadrado, ya que el momento de inercia respecto a B de la barra vertical es 112 tercios P R cuadrado sobre G. De manera similar, para la barra JH, donde se tiene lo que está en tablas, que es 1 sobre 12 de la masa por la longitud de la barra elevada al cuadrado, más la masa por la distancia desde B hasta el centro de la barra, que es A, que sería 2R elevado al cuadrado, y ese momento de inercia da 64 tercios de P R cuadrado sobre la aceleración de gravedad. ¿Qué pasa con la partícula? Las partículas no tienen momento de inercia respecto a sí mismas, porque sus dimensiones son despreciables. O sea que este momento de inercia es 0, pero como la partícula no está ubicada en B, hay que aplicar el teorema de Steiner. Entonces se coloca la masa de la partícula por la distancia desde C hasta B elevada al cuadrado, que es 4R. El momento de inercia de la partícula respecto a B es 32PR cuadrado entre G. Se suman esos momentos de inercia. Entonces, el momento de inercia respecto a B, el I super B ZZ respecto a B de esa figura compuesta es 368 tercios de PR cuadrado sobre G. Es mucho más preciso trabajar con fracción que trabajar con decimales. Al final del problema sí se puede trabajar con decimales. Bien, al suponer que el movimiento es en el plano XY, en el diagrama de cuerpo libre, cuando se toma momento, ese momento también va a ser paralelo a Z, o sea que también es en K. Entonces lo que queda es que I super BZZ por alfa 21, ¿a qué va a ser igual? A menos XG por 14P, que es el peso total. O sea que al tomar momento en el diagrama de cuerpo libre, ese momento da negativo porque el peso es hacia abajo y la rotación sería en sentido horario, y alfa 21 daría menos 3 sobre 46 G entre R en K. Una vez resuelto el problema dinámico, entonces ahora hay que hacer sumatoria de fuerzas para que puedan aparecer las componentes de la relación externa, que serían B sub X y B sub Y. Se hace sumatoria de fuerzas en Y, tomando positivo el sentido hacia arriba, y sería la masa por la componente Y del vector aceleración del centro de masa de esa figura compuesta, y al ir al diagrama de cuerpo libre se tiene B sub Y menos el peso. Eso es la ecuación 1. Luego se hace sumatoria de fuerzas en X, tomando el sentido positivo hacia la derecha, y se tiene la masa por la componente X del vector aceleración de G21, que es el centro de masa de la figura compuesta, y eso va a ser igual a B sub X. Aquí se tiene una ecuación 2. Hay un sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas. Las otras 2 ecuaciones se obtienen de cinemática. Entonces, de la expresión general de cinemática se relaciona G con B,
La aceleración de B21 es igual al vector nulo porque es centro de rotación. Alfa 21 es igual a 0 porque el sistema parte del reposo si está trabajando en T igual a 0. Y de esa manera se obtiene entonces la aceleración de G21. Aquí lo conveniente para trabajar el vector BG es descomponerlo en su componente horizontal más su componente vertical. Es mucho más sencillo trabajar de esa manera y no definiendo un vector unitario auxiliar. Entonces, se obtienen entonces las componentes X y Y con signo. Hay que tener cuidado acá, hay que trabajar con los signos para obtener entonces las componentes, las otras dos ecuaciones. La ecuación 3 y la ecuación 4, que complementan entonces el sistema de ecuaciones. Al resolver el sistema de ecuaciones, se obtiene entonces el valor de B sub X, el valor de B sub Y. El que hayan dado positivas ambas quiere decir que el sentido supuesto para cada uno de los casos es el correcto. Se calcula la magnitud de esa reacción con el cuadrado de la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de las componentes y la tangente del ángulo que forma esa fuerza con la horizontal es igual a la magnitud o el valor absoluto de B sub Y sobre el valor absoluto de B sub X y se obtiene entonces que B o la reacción solicitada es una fuerza que tiene por magnitud 13,64 P y es hacia arriba y hacia la derecha y forma un ángulo de 81,2 grados con la horizontal. Y de esta manera se termina de resolver el problema.